Muy buenas tardes a todos otra vez. Qué bonito estar de regreso en Bricklewood. Podría decir que cerca de una semana tuvimos una maravillosa gira a Jerusalén. Pude hablar cerca de 25 minutos a altos personajes de la nación de Israel, miembros de la Knesset, miembros del gabinete, Suprema Corte de Jueces, presidentes de universidades y antiguos presidentes, alcaldes, etc. Y temprano en la mañana salimos para Nassau, en Bahamas. Pienso que habrá entrevistas de radio. No hay televisión allí. Habrá discursos en clubes de negocios a través de la semana a mediodía, como en los Kiwanis, el Club Rotario, etc., como el que tuvimos cuando estuvimos allí antes. ¿Qué ha causado este ligero cambio? El próximo domingo, pienso que es en la tarde en lugar de la noche. Creo que uno de los dos mejores conocidos pianistas de concierto en el mundo, Horowitz Vladimir, supongo que es Horowitz, va a estar dando el primer recital que haya ocurrido en la costa oeste de los Estados Unidos en cerca de 27 años en el Ambassador Auditorium. Bien, odié mucho perdérmelo, todavía porque estaba ocurriendo la misma fecha de la campaña vespertina del domingo en Nassau. Pero ahora otra cosa se ha desarrollado y hemos decidido que advertiremos solo que estaremos allí el viernes en la noche y domingo en la noche, pero que habrá la campaña de 3 noches. Encargaremos al señor Bass el domingo en la noche y tendrá justo la reunión allí. Él será el ministro allí y estará a cargo de otros de alguna forma mientras tanto. Esto hará que la gente que sea atraída por esta campaña acuda al ministro local y eso me habilitará para estar en Pasadena. Bien, esa es una razón necesaria. La Oxon es la forma en que esto se pronuncia. Es una de las más grandes compañías en el mundo. Pienso que es la consolidación de varias otras de la Standard Oil. Probablemente la corporación de más de $1 billón o billón de libras, la única. De alguna forma, ellos van a patrocinar una transmisión nacional costa a costa sobre la NBC o CBS cerca de un mes más tarde del maestro Horowitz en el Auditorio Ambassador. Y para hacerlo, ellos tendrán que generarlo. Ustedes saben, la atmósfera, al mostrar fotos del Auditorio Ambassador en el día y también en la noche, y el agua deslumbrante que los pilares levantan a 7 pisos de altura del lago de agua, y los flashes que harán, espero, del interior, porque el Auditorio Ambassador es, puedo decir sin exageración, el auditorio más fino que haya sido construido en el mundo, hasta donde yo sé, en este siglo. No estoy comparándola con algo como la Basílica de San Pedro en Roma, la cual pienso que tomó 200 o 300 años en construirse y está llena de ornamentos grabados, muchas fotos que si ustedes las ven en las paredes, pensarán que son al óleo, pero no son al óleo. Son todas varias piezas de mármol, cortadas en el color justo y puestas juntas de una forma que las hace figuras maravillosas. Cosas como esa tomaron años y años y años para hacerse. Y pienso que no hay otra cosa como esto en la tierra, o que haya sido hecho. Pero en la forma de la más o menos arquitectura moderna, pienso que no ha habido nada que sea comparable con el Auditorio Ambassador. Y las acústicas son perfectas. El Centro de Música de Los Ángeles, el cual está mucho más apoyado por The Los Angeles Times, la misma familia que respalda a ambos, están muy celosos. No sé por qué deberían estarlo.
hemos estado trayendo grandes atracciones hacia el área del sur, como llamamos a esa área del sur de California y otras que tenemos. Pero ellos podrían atraerlos. Si no lo hacen, no es nuestra falta. Y nuestras acústicas son mejores, puesto que su auditorio es más de 2 veces el tamaño del nuestro. Y ustedes no pueden hacer un auditorio tan grande y sentar a esa mucha gente y hacer más dólares y más ganancias y tener las acústicas tan buenas. Prácticamente todos los ambientes musicales y auditorios para los grandes conciertos musicales en Europa son cerca del tamaño del nuestro o más pequeños. Sentamos cerca de 1,250 y ellos sientan cerca de 3,500 y esa es la diferencia. Bien, los centros musicales en Los Ángeles compararán favorablemente con cualquier parte del mundo. Ellos están trayendo esa clase de atracciones culturales al sur de California. Es el crédito para el sur de California cuando las cosas van así en el mundo y no podemos ver alguna razón por la que estuvieran celosos, pero están. Una cosa que lo hiere mucho justo allí, cuando el maestro Rubinstein estuvo allí hace un año, el 15 de enero pasado, un par de noches más tarde, él con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles iba a dar un concierto. Él insistía en llevar nuestro piano del Auditorio Ambassador al centro de música de ellos para tocarlo. Eso fue muy humillante para ellos. Y tuvieron que ponerlo en el periódico de que habían prestado el piano del Ambassador College y eso fue mencionado. Bien, le dije al maestro Rubinstein que yo tenía los 2 mejores pianos en los Estados Unidos en ese auditorio, 3 o 4 semanas antes, cuando estaba cenando con él en New York. Y el maestro me dijo, joven, eso fue el más delicioso insulto que alguien me diera por mucho, mucho tiempo. Nadie me había llamado joven por mucho tiempo. A propósito, el maestro Rubinstein solo hace 1 o 2 semanas entró en su año 90. Él es más viejo que yo. Por eso pudo decir eso. Y yo disfruté eso mucho porque yo todavía soy joven. Yo le dije que tenía los 2 pianos más finos en los Estados Unidos. Él dijo, joven, ¿es usted profesional? Yo dije, no, pero usted sí. Bien, él dijo, usted no sabe de lo que está hablando. Yo dije, no, dejaré que usted hable. Bien, les acabé de decir su respuesta. Él insistió en usar nuestro piano para el concierto en el Pavilion, el cual es el nombre del gran auditorio del centro musical de ellos. Y mucho les disgustó. Y lo ha hecho de nuevo desde entonces. Bien, esta gran petrolera, la cual probablemente es la más grande en América hoy, es una multinacional consolidada. Pienso que incluye mucho de la Standard Oil, quizás Gulf Oil y varias otras. No estoy actualizado en verdad en lo que es, pero quieren que sea él el centro de un programa que probablemente será escuchado por 30 o 40 millones de personas en todas partes de los Estados Unidos. Y yo necesito estar allí para ayudar a arreglarlo. Pienso que es muy importante porque dará al Ambassador College la exhibición más grande hacia el público en los Estados Unidos que hayamos podido tener en algún tiempo en esa clase de programa. Así que pienso que es importante. Bien, la obra de Dios está en curso alrededor del mundo. Y la obra de Dios no está en curso alrededor del mundo de alguna otra manera, forma o perfil en cualquier parte. Y esa es la cosa principal por la cual somos llamados justo ahora para ser publicada. Bien, hoy quiero regresar a la profecía, no solo a los eventos del mundo. Ustedes saben mucho de la profecía y mucho de la historia que ustedes leen, aún en la historia profana del mundo, está relacionada con gobiernos, con la subida y caída de gobiernos y guerras, y quiénes están gobernando, o cómo gobiernan esto o aquello de las otras naciones, y cuándo.
Y en la Biblia ustedes encontrarán, sin embargo, que los eventos del mundo son escuchados solo si afectan a la nación de Israel. La Biblia es esencialmente el libro de Israel y no se relaciona con los asuntos de otras naciones que no tengan conexión o relación con Israel. Pero aún las porciones históricas son principalmente un asunto de subida y caída de gobiernos y de sus reyes y políticas y cosas económicas y de gobierno. Pero Dios está interesado en gobierno y espero que ustedes verán por qué antes de que terminemos aquí esta tarde. Pero estoy interesado ahora en profecías, no en los eventos globales de este mundo, sino de la iglesia de Dios. Bien, como la profecía de los eventos mundiales y las muchas profecías en la Biblia sobre esto, nada hay virtualmente profetizado que haya ocurrido entre el primer siglo y nuestro tiempo hoy, excepto lo que ustedes encuentran de las 7 iglesias en el segundo y tercer capítulo de Revelación. Y allí encontrarán 7 sucesivas iglesias o eras de tiempo en la iglesia. Pero también está hablando de la iglesia como un todo a través del tiempo. Por ejemplo, el mensaje a la iglesia de Éfeso fue primeramente para la iglesia en aquellos tempranos años. Sin embargo, la condición laodiceana estaba allí. Y así fue la condición de Filadelfia. Pero la condición de Éfeso dominaba. Bien, cuando finalmente llegamos a la era de la Odisea, la cual está casi delante de nosotros, el primer factor dominante será que la iglesia está tibia. Pero ustedes también encontrarán la condición de Éfeso, la condición de Teatira, y todas las otras están allí. Así que en un sentido está hablando de la iglesia entera en toda la historia. Cuando ustedes leen eso, por ejemplo, si venciéremos, reinaremos con Cristo en su trono. Eso no significa solo la gente de esa era particular. Eso aplicará a todas las eras. Pero todavía serán los vencedores. Bien, tendré algo más que decir sobre eso un poco más tarde también, espero. Pero entonces estaba la profecía en Mateo 24 acerca de falsos ministros que salen y cómo el verdadero evangelio había sido reemplazado con uno falso, acerca de guerras, acerca de hambres, etc. Aquellas cosas han pasado. No existe profecía específica acerca de un evento cualquiera, pero esta es solo una condición general que ha prevalecido más o menos desde el primer siglo hasta hoy, excepto que ahora ha escalado en el tiempo del fin. Finalmente llegamos a los versos 13 y 14, y quiero enfatizar el verso 13 esta vez, donde Jesús dijo: pero el que perseverare hasta el fin, él mismo será salvo. Cuando yo estaba celebrando la campaña antes de 1933, que resultó en el surgimiento de la iglesia paterna de la era de Filadelfia, teníamos a un hombre que era bastante crítico que asistía y tenía el hábito de asistir a las reuniones evangélicas celebradas en esa área allí. Él siempre haría preguntas al orador y nunca fallaba en vencer a los oradores. Él era un erudito autodidacta de la Biblia. Él lo admitía y pensaba que entendía la Biblia mejor que cualquier otro. Bien, en Eugene, Oregon, y esto fue justo a las afueras de Eugene, en el campus de la Universidad de Oregon, en una esquina de este. Bien, ustedes podrían decir una escuela bíblica. Realmente era un seminario. Pienso en la Iglesia de Cristo. En fin, los jóvenes eran con frecuencia enviados a practicar en una audiencia allí. Este anciano, el señor Belshot, siempre hacía preguntas. Y él tendría una pregunta que ellos no podrían responder. Y él sacaría su bate contra aquellos que nada sabían de la Biblia. Y entonces eran derrotados. La audiencia no vendría más. Así que la primera noche, no,
Él no vino la primera noche. Él esperó hasta la segunda noche de mi campaña. Esta iba a ser de 6 semanas. Él dijo, señor Armstrong. Dije, sí, señor Belshaw. Ustedes ven, era una pequeña escuela de un salón que solo sentaba a 36 personas. Sin embargo, teníamos gente de pie. Probablemente 45 personas allí que parecían una tremenda audiencia en ese tiempo. Él dijo, ¿puedo hacerle una pregunta? Yo dije, sí, señor Belshaw, puede. Él dijo, le pregunto, ¿es usted salvo, señor Armstrong? Yo dije, señor Belshaw, usted debería saber que en Mateo 24, verso 13 dice, el que perseverare hasta el fin, él mismo será salvo. Bien, todo el mundo se rió de él porque eso era lo que él esperaba que yo le dijera. Él pensó que yo diría, seguro soy salvo. Él iba a citarme eso y hacerme el centro de risas. Así que en cierto grado esto le dio la vuelta. Y cada vez que él comenzaba el sabotaje, ocurría también que Dios parecía que me daba la justa respuesta. Sé que más tarde, esto fue al comienzo de la 6ª semana, yo anunciaría que iba a hablar sobre el asunto del sábado. Así que un ministro de esta escuela vino. Pienso que era un graduado por este tiempo, y esa era la costumbre en aquellos días. Yo no había llegado a saber tanto de las Escrituras como hoy, o no había profundizado en ella. Pero en cualquier reunión como esa, si un ministro visitante llegaba, a él se le pedía hacer la oración. Así que le pedía al ministro visitante que iniciara la oración. Bien, toda su oración fue una mofa contra el sábado. Él agradeció a Dios de que tenía un Salvador para adorar en lugar de un día. Y dijo, soy como el apóstol Pablo. Estoy determinado a nada saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a Él crucificado. Y dijo, fuera con estas cosas de días y cosas como esa. Bien, cuando nos levantamos, ustedes ven, pensó que había destruido completamente mi sermón antes de que comenzara. Bien, un incidente ocurrió esa semana. Mi esposa acababa de escribirme justo sobre eso. Yo había bajado hasta Eugene, pero mi familia estaba todavía en Salem, donde habíamos estado viviendo por unos meses. Así que mencioné este incidente de que yo tenía una carta. Dije, estoy de acuerdo con este hombre en su oración. Yo también estoy determinado a nada saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a Él crucificado. Y dije, acabo de recibir una carta de mi esposa. Nuestro hijo mayor, Richard, estaba jugando afuera. Era verano entonces y la ventana estaba abierta. Mi esposa estaba haciendo la limpieza de la casa o algo, y él estaba jugando con otro pequeño. Ambos eran por ese tiempo, pienso, de 4 años y medio o 5. Y el otro niño usaba el nombre de Jesús vulgarmente. Mi hijo no iba a tolerar eso más. Se agachó y tomó 2 palos y los cruzó. Y dijo, Donald, mira aquí, ¿sabes lo que esto es? No, dijo él. Bien, es una cruz. Y él dijo, ¿sabes que había cogido a Jesucristo y lo clavaron en una cruz hasta que lo mataron? Porque tú siempre estás usando su nombre vulgarmente. No digas más esas vulgaridades. Yo dije, me gusta que este otro ministro haya liderado la oración y esté determinado a nada saber sino a Jesucristo y a Él crucificado. Ellos cogieron a Jesucristo y lo clavaron en una cruz hasta que murió, porque ustedes, gente, han estado despreciando los mandamientos de Dios. Jesús dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre y me he puesto como un ejemplo para que hicieras como yo he hecho. Viene el siguiente verso aquí en Mateo 24. Y este evangelio del reino será predicado, y en Marcos 13, verso 10, será publicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Los discípulos acababan de preguntarle por una señal cuando el fin de este mundo hubiera llegado y Él hubiera introducido el mundo de mañana.
Y él no había dado esa señal hasta que llegó al verso 14. Bien, si el evangelio del reino hubiera sido predicado y proclamado al mundo a través del tiempo hasta el fin y el tiempo de la venida de Cristo, él no podría decir que habría una señal de su venida. ¿No es verdad? En otras palabras, él dijo justo allí que este evangelio no sería predicado hasta el tiempo del fin. De otra forma, lo que él dijo no tenía ningún sentido. Si este había sido predicado todo el tiempo, su predicación no significaba que hubiera venido aún en el tiempo del fin. Así que eso es realmente un punto muy importante. Justo ahora hemos llegado al lugar en que pienso que ustedes se encuentran descrito en el capítulo 12 del libro de Revelación y comenzando con verso 7. El tiempo cuando esto dice, y hubo, habla de profecías en tiempo pasado, como si hubiera ya pasado, porque cuando es profecía en la palabra de Dios, es justo tan cierto como si ya hubiera pasado. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón luchaba con sus ángeles, y no prevaleció, ni fue su lugar más hallado en el cielo, y el gran dragón fue lanzado. ¿Quién es el dragón? El gran dragón fue lanzado, aquella serpiente llamada el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Bien, hermanos, supongo que no podría incluir a alguno aquí. Él engañó al mundo entero. Ustedes saben, una persona engañada piensa que está bien. Si usted supiera que está errado, no sería engañado. Entonces usted sabría. La gente engañada probablemente es tan sincera como aquellos que no son engañados y que saben la verdad. Y este mundo entero está engañado. Eso no está diciendo algo contra la persona. El cual engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra, y sus ángeles fueron lanzados con él. Y oí una voz en alto diciendo en el cielo, ahora ha llegado la salvación y la fuerza y el reino de nuestro Dios. Eso no ocurre hasta la segunda venida de Cristo. Pero en el tiempo de esta profecía, el anuncio se conocerá, porque ahora es el tiempo. Ahora ha llegado, y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos es lanzado, el cual los acusaba día y noche. Pienso que Satanás tiene pocas personas siguiendo esta incitación. A ellos les gusta acusarme de esto, de aquello y de la otra cosa. Realmente odio acusar a la gente. Ese es el trabajo que el diablo está haciendo. Bien, en fin, vengamos ahora al verso 12. Por tanto, regocijaos cielos y los que los habitan. Ay de los habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido hasta vosotros, teniendo gran ira, porque sabe que no tiene sino poco tiempo. ¿Cómo sabe él? ¿Cómo sabe que el tiempo está casi al tope y que este mundo está casi en el fin? Por causa de lo que esta iglesia está haciendo. El evangelio del reino está ahora yendo al mundo por primera vez en 1800 a 1900 años. Eso es como Satanás sabe. Y cuando el dragón vio que fue lanzado a la tierra, persiguió a la mujer, la cual dio a luz al niño. Y a la mujer fueron dadas las dos alas de la gran águila para que pudiera volar al desierto, a su lugar, donde es alimentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo del rostro de la serpiente. Bien, esa es una profecía que está justo inmediatamente adelante. Quizás esa guerra en el cielo ya está siendo o ha sido luchada. Estamos muy cerca de ese tiempo. Pero comenzando en ese punto, ya ha habido una porción, como llegar a un cine, que ha estado en curso por algún tiempo.
Y las cosas que usted ve no tienen exactamente sentido para usted, porque usted no sabe lo que ha ido antes. Usted necesita verla desde el principio. Y usted sabe que falta una parte de eso. Comenzamos con la enseñanza de la Biblia por este tiempo y la profecía por este tiempo. Y si usted no sabe lo que fue antes, usted no lo entiende. He visto algunas veces juegos en televisión, quizás durante una hora, y por alguna razón que quiero ver este en particular, y sintonizo cuando ya está en curso durante 15 minutos. Y usted sabe, no puedo entender el principio o el fin desde ese tiempo. No sé lo que fue antes y cualquier otra cosa está basada en lo que fue antes y usted no capta el significado. Y le digo, esa es una razón por la que la gente no entiende la Biblia. Esa es una razón por la que no entienden el verdadero evangelio. Intentan captarlo cuando va en la mitad o 2/3 para entenderlo y usted no lo capta de esa forma del todo. Necesitamos saber lo que conduce a eso. ¿Qué ha conducido a este punto? Esto involucra a la gente en la tierra. Y el diablo existe aquí. El diablo odia a la gente. No nos dice por qué en ese punto. Antes tienen ustedes que ir atrás. ¿Cómo la gente llegó a existir aquí? ¿Cómo los seres humanos llegaron a existir aquí? ¿Nos puso Dios aquí? ¿O solo crecimos aquí por evolución? Yo pensaría que ustedes quisieran saber eso. También yo. Cuando la gente intenta desacordar con la verdad de Dios y la iglesia de Dios, usualmente es por este problema aquí. Y sacan todo de contexto. Y no saben lo que fue antes y no lo entienden. Muy bien, vamos más rápido, muy rápido. Veamos si puedo acelerar durante 10 minutos. Génesis 1:1. Y en el principio Dios creó los cielos. Debería ser plural, cielos, y la tierra. En el lenguaje hebreo es plural. En otras palabras, el universo entero. Era una creación perfecta. Las palabras hebreas indican una creación perfecta. En Job 38, del 1 al 7, Dios hablando a Job, dice, ¿dónde estabas, Job, cuando creaba la tierra? Job aparentemente había creado un gran edificio. Había sido el que lo había estado construyendo. Era una construcción donde la piedra angular había sido echada al final. Bien, había solo una clase de construcción donde eso pasa. Y eso es una pirámide, donde la piedra angular es la piedra cumbre. Y esta era una en que los constructores rechazaron esa piedra. Y esa piedra era Cristo. Aparentemente Job, hay alguna indicación de que bien pudo haber sido el constructor de la gran pirámide. Bien, no que fuera Khufu. Él no fue el faraón de Egipto del todo, pero pudo haber sido el gran ingeniero que el faraón trajo para hacerla. En fin, Dios estaba mostrando cómo creó la tierra. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? Cuando extendí la línea sobre esa. Cuando hice esto y aquello y la otra cosa. Y todos los ángeles gritaban de gozo. Los ángeles ya estaban allí antes de que la tierra fuera creada. Era un lugar hermoso. Los ángeles estaban tan gozosos de verla que gritaron de gozo. Bien, eso nos indica que los ángeles poblaron la tierra antes de Adán. Dios había creado ángeles. Él los había puesto aquí. Si usted lee las varias escrituras acerca de esto, la primera es segunda de Pedro, capítulo 2, y el verso 4 hasta el 6. Usted encuentra que los ángeles que pecaron y que no guardaron su primer estado, el cual era la tierra. Y entonces la siguiente cosa muestra otro pecado entre Adán y Noé y el diluvio, que trajo destrucción a toda la tierra como resultado de aquel extendido pecado terrenal. Entonces lo siguiente que menciona, Sodoma y Gomorra, destruida totalmente. Pero el área que el pecado cubrió fue el área destruida. En ese caso, fueron solo aquellas cuantas ciudades. Así que sabemos que hubo la destrucción en la tierra. Ahora regresan ustedes al verso 2 de Génesis 1 y encuentran que la tierra estaba en un estado llamado en lenguaje hebreo Tohu y Bohu.
Aquellas palabras hebreas en verdad significan desierta y vacía, o caótica y en confusión, como resultado de los ángeles que pecaron. Ellos estaban aquí para desarrollar la tierra, para hacer algo bueno con ella, para construirla. En su lugar, tendieron a destruirla, justo como Satanás ha inducido a los seres humanos a hacer. Hemos envenenado la tierra, su superficie, su suelo, el agua de beber, el aire, todo está poluto. Hemos tendido a destruir lo que Dios nos dio. Estamos haciendo el negocio del diablo, que es el Dios de este mundo. Bien, encontramos que el gobierno de Dios fue puesto sobre aquellos ángeles. Y Dios puso a uno en un trono. Él era un superarcángel. Era el más grande, el más perfecto ser que Dios pudiera crear. Bien, déjeme decir una cosa. Dios no puede crear santo, justo carácter instantáneamente en una persona por decreto. Eso es algo que no puede ser hecho. Esa clase de carácter tiene que ser desarrollada a través de experiencia y por tiempo. Pero Dios creó este ser tan grande como era. Le dio poderes, le dio poder de pensar, de razonar, de sacar conclusiones y tomar decisiones, de hacer elecciones. De otra manera, Él no habría tenido alguna personalidad o sido un ser. Bien, Dios lo instruyó en la verdad, en el gobierno de Dios, el cual está basado en la ley de Dios, la cual es amor, A-M-O-R. Amor es un interés que fluye afuera hacia otros. Y la ley de Dios es amor, y la ley de Dios no es como las leyes que los hombres hacen. La ley de Dios es un camino de vida. Los hombres no hacen leyes que sean un camino de vivir, pero leyes que gobiernan a la gente en la forma en que los legisladores quieren regirlos y gobernarlos. Así que este ser tuvo que razonar, tuvo que pensar. Ustedes ven, la ley de Dios es amor. Bien, ese es el camino de paz. Ese es el camino de la cooperación. Ese es el camino de ayudar, asistir, de tener interés por otros. Pero Lucifer comenzó a razonar. Mira, quiero exaltarme. ¿Por qué debería exaltar a Dios? Voy a lograr hacerme a mí mismo más grande que Dios. Dios hizo el universo. Él lo creó. No tengo poder para hacer eso. Pero voy a intentar quitarlo de Él. Quiero quitarlo lejos de Él. Así que él razonó que lujuria y codicia sería mejor, que celos y envidia sería mejor. Resintió la autoridad de Dios sobre él y empezó a enseñar a sus ángeles eso. Mira, Dios ha tomado todo excepto esta tierra. Se apropió de todo el resto del universo. Él no es justo. Empezaron a criticar a Dios. Empezaron a juzgarlo. Se permitieron un espíritu de competencia y de lucha, de violencia y guerra, de destrucción. El nombre de este superarcángel era Lucifer. Leen de eso en el capítulo 14 de Isaías. No tengo tiempo de abordar todo eso. Quiero avanzar realmente rápido esta parte. Le fue dado un trono. Él dijo, exaltaré mi trono por encima de los ángeles de Dios. En Ezequiel 28 habla de él. Dice que era perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado. Él no era un ser nacido, un ser creado, hasta que la iniquidad fue hallada en él. Dice que era el sello, la suma de perfección, sabiduría y hermosura. Era un ser creado, un gran ser, pero había traído desastre a esta tierra y había abolido el gobierno de Dios que estaba aquí. Bien, ¿por qué creó Dios seres humanos? Regresen ustedes al segundo verso del capítulo 1 de Génesis. Y la tierra estaba sin forma y vacía, y oscuridad estaba sobre la faz del abismo. En otras palabras, estaba caótica y en confusión. Estaba agotada y vacía. Estaba cubierta de agua. La oscuridad cubría la faz del abismo. En otras palabras, todos los océanos. Bien, en el Salmo 104 y verso 30, leerán que Dios envió su Espíritu
y renovó la faz de la tierra. Dios renovó la faz de la tierra. Y la primera cosa que dijo fue, y Dios crea todo por medio de Jesucristo, quien es la palabra de Dios. Y Él habla y es hecho. Él habló y dijo, sea la luz. Satanás trajo tinieblas. Dios es el autor de luz, de verdad. Satanás es el autor de error para engañar a la gente, para cegarlos, hasta que piensan que están bien, cuando están en error. Algunas veces Él oscurece a aquellos que más amamos. Satanás ha estado ocupado aquí en Inglaterra, muy ocupado. Dios dice que Satanás le ha dado la vuelta a la gente para pensar que negro es blanco, que abajo es arriba, que este es oeste. Son sinceros, realmente lo creen, pero están extraviados. Es una pena, hermanos. Les digo, necesitamos orar por la gente que ha sido tan engañada. ¿Tiene usted que ser de mente frágil, tonto, para ser engañado por Satanás? ¿Sabe usted que él ha engañado a las más grandes mentes en esta tierra? Las más grandes mentes no saben la verdad. No la tienen. No tienen el Espíritu de Dios. No creen que existe a Satanás. No creen que existe Dios, la mayor parte de ellos. Bien, en 6 días Dios renovó la faz de la tierra. Entonces dijo, después de crear los animales, cada uno según su especie, hagamos. La palabra para Dios es Elohim, que es uniplural, que es usada en el primer capítulo de Génesis. Bien, otra palabra entra en el segundo capítulo, la cual se refiere a la palabra el vocero, Yahweh. Pero Elohim es la palabra en el primer capítulo de Génesis. Y esta es Dios. Y Dios es una familia de personas. Un Dios, una familia, pero más de una persona. Ustedes leen de eso en Juan 1 y los primeros 5 versos en el Nuevo Testamento. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La palabra se volvió carne y habitó entre nosotros, y era Jesucristo. Él siempre existió. Estaba con Dios, pero era una persona diferente. Y cuando fue nacido como ser humano más tarde, Dios lo llamó su hijo. Él dijo, este es mi hijo amado, en quien estoy bien complacido. Esa es una relación de familia. Jesús oró a él como su padre. Las Escrituras nos muestran que la iglesia va a casarse con Jesucristo. La iglesia será su esposa. Existe un esposo y una esposa. Hay un padre y un hijo. Esa es una relación de familia. Bien, después de que esta cosa pasó a los ángeles, ¿por qué Dios creó a los seres humanos? Ha tenido que haber una razón. Y si usted no entiende eso y el propósito, no entiende las cosas. ¿Por qué Dios no creó otro super ser? Bien, ¿cómo supo Él que no haría la misma cosa e iría por el camino errado? Quedó Dios como el único ser. Y el único que llamamos Padre es el Padre de la familia. Pero Él que se convirtió en Cristo estaba con Él. Y 100% absolutamente con Él en cada forma. Y usted sabe que es imposible para Dios pecar. Dios sabe y está bien consciente del hecho de que ir por el camino contrario al amor es traer desastre, sufrimiento, destrucción, oscuridad, todo errado. Y así Dios supo que Él era el único que podría ser confiable, absolutamente, para nunca ir por el camino contrario al amor, el cual es su ley. Y esa era la ley del gobierno de Dios. Bien, solo deténgase y piense un minuto. A alguna gente no le gusta la ley, la resienten. ¿Sabe usted de dónde viene eso? Eso viene de Satanás. Lo está transmitiendo. Es el príncipe del poder del aire, lo transmite. Y su mente se sintoniza con su onda. Su mente, cada uno de ustedes aquí,
Así en mi mente. Pero cuando usted llega a conocer la verdad de Dios, comienza a reconocer lo que está errado cuando llega a su mente. Bien, usted no oye lo que transmite Satanás. Nada usted ve, como se ve en la televisión. Él transmite solo en pensamientos, en impulsos y actitudes. Usted sabe, la actitud es una cosa integral. La actitud. Y si usted tiene una actitud de paz, de armonía y de amor, usted no va a entrar en problema con nadie. Pero si usted tiene una actitud de resentimiento, de decir, si me pisa mis pies, voy a golpearlo, o la actitud de acercarse a otro y herirlo antes de que el otro lo hiera a usted, esa es la actitud de Satanás. Y él pone esa actitud en la gente. Los niños crecen con eso. No nacen con esto. No lo tienen cuando son nacidos. Acabo de concluir un artículo para La Pura Verdad sobre naturaleza humana. ¿De dónde proviene naturaleza humana? Nunca habíamos tenido algo específicamente sobre eso y es tiempo de que lo tuviéramos. Y entonces la he escrito. Ya en la parte octava de la serie es el potencial humano. ¿De dónde proviene naturaleza humana? ¿La creó Dios en nosotros? ¿Creó Dios una naturaleza en nosotros que es hostil a Dios y no sujeta a su ley, el camino recto de vida, ni tampoco puede? ¿Creó Dios en nosotros un corazón que es engañoso por encima de todas las cosas y desesperadamente malo? ¿Hizo el Dios de amor eso? Pero la tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde la obtuvimos? Dios no la creó. Está siendo transmitida. Los niños comienzan a obtenerla entre 1 año o 2. Ciertamente, encontrarán un poco de rebelión contra lo que papá y mamá dicen a los niños antes de que sean adultos. Usted no lo encontrará en un infante de 2 o 3 meses aún. Usted ve un pequeño dulce bebé. No crea que todo ese mal está en él. No está aún. Pero estará allí. Y todos hemos probado el camino de Satanás. Cada uno de ustedes. Y yo. Todos lo tenemos. Fuimos puestos aquí por un propósito. Dios sabía que es el único que no puede. Que es el único que no. Y no puede jamás pecar, porque no lo hará. Y Él tiene un gran programa. Él tenía un gran programa previsto para los ángeles, para cubrir el entero universo. La mayoría del universo, excepto esta tierra, es como nuestra luna. Es una mole muerta que decae. Dios no creó cosas como esa. Hay una razón por la que se volvieron así. Y Dios intentaba que los ángeles tuvieran el universo entero e hicieran tremendo trabajo. Pero tenían que hacer el trabajo primero aquí. No lo hicieron. Tenían que hacerlo. Dios no pone cosas en curso sin una especie de regulación. No podemos tener paz. No podemos hacer el trabajo que Dios quiere, a menos que estemos en armonía y tengamos el espíritu de amor. Esa es la forma en que Él había de tener un gobierno, que está basado en amor, en ayudar a otro, en dar y compartir a otro. Y Satanás intentaba torcer eso con leyes duras que intentaban herirlo a usted. Y Él se ve como un Dios que es Dios de venganza y quiere revancha sobre nosotros. Así no es nuestro Dios. Ese es el Dios Satanás. Y Satanás es el Dios de este mundo. Dios vio que la única forma en que Él pudiera tener seres que pudieran hacer este trabajo sobre todo el universo, más que solo esta tierra, era reproducirse a sí mismo. Así que Él inició el proceso de reproducción. Para hacer eso requería materia. Hay otras razones por las que requería materia. Y eso está explicado en un artículo de septiembre último, creo que fue, en La Pura Verdad, en 7 entregas. Espero que lo lean.
Si no lo han hecho, mejor que tengan una copia y regresen y lo lean, porque es conocimiento que nunca tendrán en ningún otro lugar. Dios no lo ha revelado a otra iglesia, no lo ha revelado a la ciencia, no lo tendrá en alguna universidad o colegio. Es la especie de conocimiento que usted necesita y no puede entender sin eso. Dios está revelando a su iglesia nuevo conocimiento, más llegando ahora que jamás antes. Pero el nuevo conocimiento y nueva enseñanza no es que la ley fue abolida. Nada de eso. Esa es la enseñanza de Satanás. Eso fue lo que tuve que confrontar hace 49 años. Bien, en 6 días, como dije, Dios recreó la superficie de la tierra y era hermosa, era perfecta. No como ahora porque el hombre la ha polucionado, pero era entonces. Y Dios dijo, vamos, no que yo, más de una persona, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. En otras palabras, hagamos al hombre según nuestra especie. El hombre fue hecho para tener una relación con Dios. El hombre recibió una mente inferior a la de Dios. A veces necesito estar en varios lugares a la vez en esta tierra y no puedo. Bien, Dios va a reproducirse a sí mismo, así que tendremos mucho de Él en eso. Y Él quiere que lleguemos a ser como Él. Y si nos rindiéramos, podremos. Bien, Él creó a Adán. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, así que creó a la mujer para ser ayuda para el hombre. Cuando él había instruido a Lucifer en la verdad primero y luego lo envió, no permitió que Satanás abordara a Adán, porque Lucifer tenía su nombre cambiado. Ahora es Satanás. Él era productor de luz. El nombre Lucifer significaba productor de luz y verdad. Estrella brillante de la aurora. Es el significado de esa palabra hebrea o nombre. Y ahora su nombre es Satanás, que significa adversario, competidor, enemigo. Eso es lo que ha llegado a ser. Pero Él es un ser inmortal, justo como los ángeles. Él debe permanecer en esta tierra hasta que el sucesor haya calificado para restaurar el gobierno de Dios en la tierra y haya sido inducido al oficio para restaurarlo. Adán fue el primero que tuvo un chance. Los 2 árboles fueron simbólicos en el jardín de Edén. El uno, el Espíritu Santo de Dios, que le había dado a él naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Él no la tuvo, nunca la poseyó. El otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos tomaron eso. Y cuando Eva lo tomó y dio a Adán con ella, tomaron para sí mismos el conocimiento de lo que es bueno y lo que es vil. Ellos no permitirían que Dios les dijera cuál es el camino recto. No, quiero decidir por mí mismo. Ningún gobierno quiero sobre mí. Y ustedes encontrarán que aquellos que se fueron de esta iglesia más pronto o más tarde llegaron a una cosa. Dirán, no quiero algún gobierno sobre mí. Y lo que Dios quiere es su gobierno sobre nosotros. Esa es la única razón por la que hemos nacido, hermanos. No puedo poner suficiente énfasis en eso. Y si usted odia el gobierno de Dios, usted está del lado de Satanás. Abandone el lado de Satanás si es donde usted está. Manténgase aquí del lado de Dios y permanezca allí. Y recuerde que el que persevere hasta el fin es el que va a ser salvo. Satanás está fuera para engañarlo. No digo sígame, pero digo no siga a otro hombre, siga la verdad. Yo digo sígame así como sigo a Cristo. La humanidad fue puesta aquí para rechazar el camino que Lucifer torció y sus ángeles, para rechazar la forma desafiante contra el gobierno de Dios. Fuimos puestos aquí para aceptar el gobierno de Dios y obedecerlo, obedientes al gobierno de Dios, y llegar al punto donde, como Cristo dijo, si venciéremos el camino de Satanás, venciéremos el pecado, el cual es transgresión de la ley, se sentará con él en su trono. Bien, carácter debe ser desarrollado.
Para tener el carácter de Dios, se debe llegar a Dios. Pero primero tenemos que saber que Dios nos ha permitido, no nos obliga, nos ha permitido crecer aceptando tanto del camino de Satanás. Entonces Él nos da la verdad. Y si vemos la verdad y vemos que Dios es justo y que el camino en que estamos en curso de competencia, de lucha, codicia y vanidad y orgullo, de resentimiento y rebelión contra la autoridad, que esto es errado, damos la vuelta hacia el camino de Dios. Tenemos que ser gobernados por el reino de Dios antes de que podamos gobernar en el reino de Dios. ¿Tiene eso sentido para usted? ¿Está de acuerdo con eso? ¿Piensa que el gobierno de Dios está errado? El gobierno de Dios es amor. La gente le dirá que esto no es el gobierno de Dios. Ellos le dirán que es mi gobierno. Bien, eso es lo que ellos dijeron de Moisés. Dijeron, ¿por qué tomas para ti, Moisés, todo este gobierno? Bien, aquellos que dijeron eso fueron tragados por la tierra, ¿verdad? Nunca lo tomé para mí mismo, hermanos. Fui llamado y tuve que tragarme la píldora más amarga que jamás haya tragado en mi vida. Puede que Satanás haya usado la esposa de Adán para llegar a Adán. Pero Dios usó a mi esposa para llegar a mí. Bien, ¿qué piensa usted de eso? Él hizo que mi esposa viera la verdad. Eso me enfureció. Yo no quería nada de eso. Tuve cada argumento contra guardar el sábado como nadie puede pensar hoy. Fui a lo largo de eso hace 49 años. Mi esposa solo sonreía y sacudía su cabeza. No, dije, pero mira, tienes que obedecerme, soy tu esposo. Ella dijo, tengo que obedecerte en el Señor y no contrario al Señor. Bien, yo no podría volver a eso. Y ella permaneció firme. Ella nunca perdió su amor por mí, pero no perdió su amor por Dios tampoco. Así que acordé que me daría a una honesta investigación. Yo casi creí que Dios no existía, porque fui desafiado por la evolución en ese mismo tiempo. Finalmente probé cómo la evolución es falsa. Probé la existencia de Dios. Enseguida probé que la Biblia es la palabra de Dios, infalible en sus escritos originales. Y por supuesto hay diferentes traducciones y diferentes copias. Pero podemos acceder a la verdad si quisiéramos, si fuéramos bastante sinceros que en verdad quisiéramos. Y finalmente tuve que ver que estaba errado y que el mundo está errado, que todas las naciones están engañadas. Esa era la píldora más amarga, pero la tragué. Había estado en negocios, había sido bastante exitoso. Ahora tenía que comenzar de cero. Y cuando comencé a predicar el camino de Dios de dar en lugar del camino de obtener de Satanás, al principio obtenía un salario de $3 por semana. Y solo conseguíamos huevos y solo conseguíamos vegetales y cosas de algunas granjas desechadas. Y rechacé esos $3 por semana cuando llegó un desafío de obedecer a Dios. Desde ese tiempo, dentro de una semana, desde ese tiempo, la iglesia paterna de esta era de la iglesia de Dios fue levantada con 19 miembros. Aquí está ese número 19 de nuevo. Eso a algunas personas les gusta ridiculizar. Y esa iglesia sigue su curso, más grande y más grande todo el tiempo. Algunas veces algunos se van. Eso ha estado pasando todos estos años, durante 42 años hasta hoy. Pero siempre dentro de 2 o 3 meses, más nuevos miembros han llegado que aquellos que se fueron. La iglesia se mantiene creciendo. La obra de Dios se mantiene creciendo porque esta es de Dios. Cuando tengo un problema, ¿sabe usted a dónde voy? Voy a mi cuarto privado, sobre mis rodillas, y Dios muestra cómo resolverlo. Esta es la obra del Dios viviente. No lo olvide usted nunca. No es la obra de hombres. Y los hombres que salen de ella no tienen a dónde ir. Eso pasó por 42 meses.
Ustedes ven, he visto que esto pase. Ustedes no, hermanos. Ustedes no necesitan abrazarse a mis palabras. Si quieren, hagan un test y adelante. No los detendré, pero iré en amor a ustedes, siempre lo mismo. Porque sigo en amor por aquellos que se han ido. Cristo tuvo que enfrentar a Satanás y tuvo que vencer a Satanás antes de que pudiera calificar para gobernar. El primer Adán falló. Dios finalmente permitió a Satanás llegar a él. Él siguió a su esposa por el camino errado. Quizás hay algo en esto porque yo finalmente seguí a mi esposa en el camino recto. En fin, eso espero. Porque sé que era de Dios y del verdadero Dios y no del falso Dios. Algunas personas hacen mezcla con lo que Dios es. Así que Jesucristo vino y calificó. Antes de que Cristo viniera, ¿por qué vino Él? ¿Por qué estamos aquí? Quiero ir ahora a la profecía de Isaías, al capítulo 9 de Isaías, comenzando con versos 6. Y a nosotros, está hablando de Israel, hijo es nacido a nosotros, un hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre sus hombros, y su nombre será llamado Maravilloso, Consejero, el Poderoso Dios, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz, de lo crecido de su gobierno. Algunas personas no les gusta el gobierno, o lo crecido de su gobierno, y la paz, porque el gobierno de Dios es el único gobierno que puede traer paz. Hablé, como dije, a los líderes de la nación de Israel hace como una semana. Les dije de los problemas en que el mundo entra. Tengo otra reunión llegando más tarde cuando pueda ir en mayor detalle. Y este tiempo en particular yo no podría porque el ministro Moshe Cole, ministro del gobierno, la había patrocinado e invitado a todos allí. Y yo no podría ir más adelante de lo que iría en ese tiempo. La próxima vez seré libre de decir todo lo que quiera decir y lo haré. Pero en esta mencioné cómo el mundo había llegado a un punto en que es como un editorial de noticias de los Estados Unidos y un reporte mundial. Esta es una de nuestras revistas de noticias semanales en los Estados Unidos que intentaré leer todo el tiempo porque es una de las mejores. Esto fue hace 2 o 3 años. Dije en el editorial que parece que las condiciones han llegado a un punto donde la única vía que puede preservar a la humanidad viva en esta tierra es a través de la existencia y la intervención de una muy poderosa mano invisible de algún lugar. Y dije, ustedes saben lo que significa eso. Significa el Mesías, que ustedes, gente, han estado buscando todos estos años. Y estoy aquí para anunciarles que Él ha de venir muy pronto. Y voy a hacer ese anuncio en altavoz al tiempo que continúe. Había 170 allí de la alta gente de la nación de Israel. Y yo además digo todo lo que digo hoy con algo como eso. O voy aún más allá y nombro nombres, lo cual haré en Israel. El mensaje en el capítulo 40 de Isaías habla de las ciudades de Judá. Y eso es en verdad Judá, no Israel. Ellos no lo saben. Piensan que son Israel. No saben a dónde fueron las 10 tribus de Israel. Las ciudades allí, en la nación ahora llamada Israel, son las ciudades de Judá. Y Dios va a darme la oportunidad de entregar este mensaje a ellos.
La obra de Dios va afuera al mundo. Enemigos intentarán decir que no, porque harían cualquier cosa para servir a Satanás, porque están engañados y no saben lo que están haciendo. Bien, observe ahora de lo crecido de su gobierno. Eso es porque Cristo viene a gobernar y paz será sin fin sobre el trono de David y sobre el reino de David, para ordenarlo y establecerlo en justicia y con juicio desde ahora y aún para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Bien, cuando dice eso, pueden estar seguros de que va a hacerlo. Lo realizará. Bien, Jesús tenía que calificar. Me gustaría ir al siguiente capítulo 3 de Malaquías. Atención, enviaré mi mensajero y preparará el camino delante de mí. Ese es en verdad Cristo hablando aquí. Y el Señor a quien buscáis, Cristo. Súbitamente vendrá a su templo aún el mensajero del pacto. Él es un mensajero con un mensaje. Es el mensajero del pacto. Había el antiguo pacto y Moisés era el mediador del antiguo pacto y casó a la nación de Israel con Dios. Pero Israel no era una esposa fiel. Ustedes saben la historia. Hay tantas profecías acerca de eso, y en Jeremías y en Oseas y muchos otros lugares en la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Pero había algo errado con ese pacto. Ustedes lo encontrarán en Hebreos el capítulo 8. También lo encontrarán atrás en Jeremías 31. La falta no estaba en la ley como muchas personas parecen pensar. La falta estaba en la gente que no la guardó. Y lo que fue cambiado es que Dios escribirá su ley de amor en los corazones y en sus mentes. Esa ley es una ley espiritual. Hubo también un gran sistema de leyes físicas dado al antiguo Israel como un maestro que los trae a Cristo. Donde quiera que se lee en el Nuevo Testamento, obras de la ley, la palabra obras allí es ergon, que es una palabra griega, y significa obra física. Ellos tenían que hacer cosas físicas en la mañana, a mediodía y en la noche para establecerlos en el hábito de obediencia. Yo cargo conmigo un reloj al que difícilmente jamás miro. Obtuve este durante la guerra. Tenía que tener un reloj con la tapa muy clara para la transmisión. Yo podría ver cuando llegaría a 29 minutos. Yo no uso este reloj ya más, pero lo cargo. ¿Saben por qué? Porque es mejor para el reloj que le dé cuerda cada día. Si lo dejo en el pantalón o en algún lugar de la casa, lo olvidaré. Pero es hábito. Le doy cuerda cada noche cuando lo saco de mi bolsillo y de vestirme. Es hábito. ¿Qué es más fácil recordar? Este es un test de inteligencia. ¿Qué es más fácil recordar? ¿Dar cuerda cada día al reloj o cada octavo día? La razón de la respuesta es que es mucho más fácil recordar dar cuerda al reloj día porque es hábito. Yo tuve 2 hijos. Ambos llegaron a ser ministros en la iglesia de Dios. El uno fue muerto como resultado de un accidente automovilístico hace ahora 18 años. Sin embargo, de súbito lo que estaba diciendo simplemente se ha ido. Bien, retomaré eso en un segundo o dos. Cuando eran niños, les dije hace un momento que yo estaba hablando en Eugene, Oregon. Ustedes saben. Y mi familia no se había mudado aún. Continuaban aún allí. Y les dije acerca de mi hijo mayor, Dick. Bien, estaba también mi hijo menor, cuyo nombre es Garnettel. Y él está en función aún por ahí. De algún modo, Richard, a quien llamamos Dick, en aquellos días, él había superado muy bien su edad, pero Ted acababa de llegar a esta edad.
Y él estaba entre los 4 o 5 años de edad y mi esposa dijo que yo iba a tener que hacer algo. Ella no podría hacerlo obedecer. Así que cuando llegué lo llamé y le hablé acerca de esto, la forma en que había estado haciendo, y lo supo. Le dije, ahora voy a tener que darte de raqueta por eso. Y yo usaba una raqueta de tenis. Lo castigué de buena manera. Le dije, me pregunto si hará lo que te dije. Sí, dijo que lo haría. Bien, dije, ¿ves esa silla allí? Tómala y tráela hasta aquí. Y él lo hizo. Y dije, tómala y regrésala de nuevo. Así que lo hizo. Le dije cada cosa que podría pensar. Le dije, haz esto, haz aquello, haz la otra cosa. Dije, bien, estás comenzando a aprender a obedecer. Ahora voy a observarte un día o dos mientras esté en casa. Voy a hacer que lo conviertas en un hábito de obediencia. En cuanto al propósito de todos los sacrificios, todas las ofrendas de carnes y de bebida, no podría perdonar sus pecados. Y no podrían ser perdonados hasta que Cristo viniera. De algún modo, era solo un sustituto. Pero cuando Cristo vino, no necesitaron sustituirlo ya más. Si usted entra a un juego de fútbol, el fútbol de aquí, y uno de los principales jugadores del equipo que debería ser el iniciador y se mantiene 5 minutos allí, y usted trae un sustituto en su lugar, tan pronto como el principal jugador llega allí, el sustituto sale. Cuando Cristo vino y el Espíritu Santo vino para que pudiéramos tenerlo, que ellos no tuvieron, no tenemos necesidad de sustituirlo más. Pero ustedes ven la ley espiritual, la ley que es amor, la ley que es santa y perfecta y justa, como Pablo escribió en el capítulo 7 de Romanos. Ese es el camino de vida. Y así continúa. Sí, yo tuve que arguir con mi esposa hasta que perdí esa batalla hace 49 años. Bien, ahora observe aquí. Cristo viene como mensajero del nuevo pacto. El nuevo pacto también será un matrimonio, pero un matrimonio de la iglesia con Cristo. Y esta vez llegaremos a un punto en que acabé de leerles, cuando no podemos pecar antes de que ese matrimonio se realice. Él dice, escribiré su ley en nuestras mentes, en nuestra parte interior. Él no está hablando de rituales, de las obras de la ley. La ley que es espiritual, la ley que es santa y justa y buena. Usted no encontrará cosas tales como las denominadas leyes de Moisés del todo. Puedo entrar en un tema doctrinal como ese algunas de estas veces. No sé por qué algunas personas hoy, después de todos estos años, pueden posiblemente ser engañadas en un punto como ese. En fin, quiero que observen aquí. Cristo viene como mediador del nuevo pacto. Pero ¿quién morará en el día de su venida? ¿Y quién permanecerá cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego refinador y como jabón de lavadores, y se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los purgará como oro y plata, para que puedan ofrecer al Eterno una ofrenda en justicia. ¿Y hizo Jesús eso cuando vino? Está hablando acerca de la venida de Jesucristo. Él no hizo eso. No hizo alguna de esas cosas. Véanlo, léanlo. Entonces la ofrenda de Judá y Jerusalén serán agradables al Eterno, como en los días antiguos y como en los años pasados. Y se acercará a vosotros el juicio. Jesús dijo que el Padre no juzga a un hombre. Él ha dado el juicio al Hijo, ¿verdad? Y seré veloz testigo contra adivinadores, y contra los adúlteros, y contra perjuradores, y contra aquellos que oprimen al asalariado en su salario, a la viuda y al huérfano, y que tuercen el derecho del extranjero. Y no me temen, dice el Eterno de los ejércitos, porque yo soy el Eterno, no cambio, etc. Esa es la profecía de Cristo en su segunda venida. Encontramos ahora Marcos 1, verso 1, el comienzo del Evangelio de Jesucristo. Entonces empieza por hablar de Juan el Bautista, quien vino a preparar el camino ante él. Pero Jesús nada de estas cosas hizo cuando vino la primera vez. Está hablando de la segunda venida y de alguien que prepare el camino antes de su venida.
Allí hay algo que ustedes mejor aprenderían, hermanos. También había una segunda venida de Cristo. Y acaba de decir aquí que antes de que venga, habría alguien para preparar el camino. Así que alguien está preparando el camino para la segunda venida. Lo mismo como la primera. Igual que el Evangelio de los apóstoles del primer siglo, así hoy hubo una gran apostasía durante el primer siglo de los apóstoles. Y leemos de eso aquí en Segunda de Tesalonicenses, segundo capítulo, verso 1. Ahora os ruego, hermanos, cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y cerca de nuestra reunión con Él, que no seáis prontos perturbados en mente o emproblemados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, en cuanto que el día de Cristo está cerca. Bien, él estaba escribiendo cerca del 50 o del 60 DC. He tenido algunas notas en alguna parte, no las tengo justo aquí. La iglesia llevaba quizás 10 o 15 años por ese tiempo. La iglesia realmente fue fundada en el día de Pentecostés en el 31 DC. Pero la falsa iglesia fue comenzada en el 33 DC o inmediatamente después. Que ningún hombre os engañe por ningún medio, porque ese día no vendrá excepto que ocurriere una desbandada primero. Bien, esa desbandada en el griego está hablando de apostasía. En otras palabras, darle la espalda a la verdad del evangelio por un falso evangelio. Y eso ocurrió en su tiempo. Y esa desbandada está profetizada también para nuestro tiempo. Y el uno es solo tipo del otro. Y aquel hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición, que se opone y se exalta por encima de todo lo que es llamado Dios, o lo que es adorado. Así que él es como Dios sentado en el templo de Dios, mostrándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros, os dije de estas cosas? Y ahora sabéis lo que detiene eso. Él podría ser revelado en su tiempo. Porque el misterio de iniquidad era la religión del misterio babilónico. Y era una religión de ilegalidad. Era la religión de Satanás. Satanás es el ilegal. E iniquidad significa ilegal. Eso era el misterio. La religión misterio babilónico. Ustedes lo encontrarán en el capítulo 17 de Revelación, donde el nombre es dado como Madre Iglesia. Ella es la madre de las hijas que han salido de ella en protesta, llamándose protestantes. Eso está en Revelación 17, verso 5. Y su nombre es Babilonia la Grande, misterio. O misterio, Babilonia la Grande, la madre de prostitutas y abominaciones de la tierra. La religión misterio babilónico. Esa es la religión que fue fundada bajo Simón el Mago en el 33 DC. Y esa iglesia todavía clama que fue fundada en el 33 DC. Y en eso están bien. Pero esta apostasía comenzó entonces y es un tipo de apostasía en la iglesia de Dios justo ahora. Pero es Satanás el que la respalda. Pero él engaña a la gente y ellos no saben que están engañados. Bien, dice, porque el misterio de iniquidad está ya en función. Verso 7. Eso fue en los días de Juan. Estaba ya en función en ese tiempo. Bien, está todavía en función. No piensen que no. Jesucristo tenía que calificar. Y ustedes leen de la gran calificación en Mateo capítulo 4. No tomaré tiempo esta tarde para eso. Pero Satanás sometió a Jesucristo a una especie de tentación que ustedes jamás han experimentado. Él había tenido que ayunar 40 días y 40 noches. Acabó de morir un hombre hace como un día aquí.
por ayunar entre 50 y 60 días. No pienso que hubiera vivido ese tiempo si no hubiera ingerido algo. Y por supuesto eso causó furor aquí, porque no ha habido sino violencia en curso ahora en este mundo. Pero Jesús tenía que calificar, y cuando Él lo hizo, bien, después de que Juan el Bautista había sido puesto en prisión, Jesús se introdujo en Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Eso era el gobierno de Dios y la familia de Dios. He dicho que el gobierno de Dios ha estado en esta tierra. Cristo vino a predicar el reino de Dios, el cual es la familia de Dios administrando el gobierno de Dios. Bien, el gobierno de Dios ha estado en esta tierra y ha sido abolido. Pero la familia de Dios no ha estado aún y no será hasta el tiempo de la resurrección y la segunda venida de Cristo. Ven ustedes que será algo mucho mayor. Esa es la familia de Dios en la cual habríamos de ser nacidos, espero. Y hermanos, me temo que no estaremos todos nosotros que estamos en este salón, pero espero ciertamente que seremos la mayoría de nosotros, nacidos de Dios. Esta es la familia de Dios, gobernando con el gobierno de Dios, rigiendo con el gobierno de Dios. Eso es por qué fuimos nacidos. Eso es por qué fuimos llamados. Eso es por qué la humanidad fue puesta en la tierra. Necesitamos saber por qué estamos aquí y el propósito que está detrás de esto, que nos dé significado para que podamos entender a dónde estamos yendo y por qué. Ahora, note aquí, el segundo capítulo de Revelación, versos 26 y 27. El que venciere, Cristo tuvo que vencer a Satanás. Cristo tuvo que enfrentar el camino de Satanás, ser tentado con la forma de Satanás y rechazarlo. Y tenía que probar que él obedecería al gobierno de Dios. Y cuando él lo probó, decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Y el tiempo se había cumplido y el reino de Dios se acercó. El tiempo no había sido cumplido hasta que él calificó. Él tuvo que calificar antes de que pudiera convertirse en el futuro rey. Pero hay una razón de por qué Dios no estaba listo en ese tiempo aún. Así que él fue al cielo para obtener el reino y volver. Y él va a retornar muy pronto ahora. Y cuando regrese, habrá sido ya coronado. La ceremonia de coronación tendrá lugar en el cielo. Y él está viniendo como Rey de Reyes y Señor de Señores a regir todas las naciones. Bien, si él tenía que calificar, ¿regiríamos con él si no calificáramos de la misma forma, hermanos? He dicho que somos llamados antes de tiempo. Este no es el tiempo en que Dios está tratando de salvar al mundo. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. A través del poder del Espíritu Santo. Él no vino a traer paz en ese tiempo. Él dijo, no he venido a traer paz a la tierra. Él vino como dijo de su venida. Porque algunos que creerían solo causarían problemas entre la gente en la tierra, que están furiosos contra la verdad de Dios y no van a tolerarlo si pudieran resistirlo, si es que pudieran hacerlo. Pero cuando Dios extiende su mano para salvar al mundo espiritualmente, no existirá Satanás alrededor. La primera cosa que Cristo va a hacer cuando venga otra vez es quitar a Satanás por 1000 años. Luego será suelto un poco de tiempo al final de este. Y al final de los 1000 años, la gente estará en paz. El mundo en paz. Pero tan pronto como Satanás es suelto, encontrarán a millones de personas viniendo a la guerra. De inmediato, ellos quieren. Furiosos contra todos los santos y aquellos que están del lado de Dios y querrán matarlos. Entonces fuego caerá y los devorará. Esa será su primera muerte. Habrá gente que habrá sido nacida en el milenio y Dios pondrá a Satanás fuera para siempre y nunca podrá volver contra la gente de esta tierra de nuevo. Hermanos, somos llamados ahora. Tenemos que luchar con Satanás. Y Satanás está atrás de nosotros, no de otros.
Es la mujer que él persigue, como les leí al principio esta tarde. Tenemos que calificar y va a haber una diferencia en el estatus y gobierno entre nosotros y aquellos que son llamados y salvados después. Ahora, dice aquí, al que venciere, y esto es para todas las iglesias, y guardare mis obras hasta el fin, perseverando hasta el fin, daré a él poder sobre las naciones y la regirá con vara de hierro. Entonces en Revelación 3:21, al que venciere, es decir, a Satanás y al camino de Satanás, y que viene bajo el gobierno de Dios. Y el único lugar en esta tierra en que el gobierno de Dios está operando es en esta iglesia. Y algunos están tratando de hacer que usted se ponga lejos de ese gobierno. Oh, ellos dirán, es un gobierno duro. Cuénteme usted una cosa dura que yo haya hecho en este gobierno. Vamos, díganme. No pueden ustedes. Es un gobierno basado en la ley de amor. Es un gobierno que nosotros, pobres humanos, aquellos de nosotros que Dios ha llamado y puesto en ciertos oficios, estamos tratando de administrar en amor. Y son aquellos por los que hemos hecho más y que recibieron el mayor amor, que se volverán contra nosotros. ¿Puede usted explicarme por qué esto? Alguien me dijo en Pasadena, ¿observa usted a la gente que se vuelve al camino errado? Son gente que han estado en el papel de obtener, recibiendo de esta obra. Nunca parecen tener suficiente. Pero la gente que no está en ese papel, y la gente que está dando y no obteniendo, permanecen leales. ¿Puede explicar usted eso? Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón también. En lo que usted está haciendo su tesoro. Pero si usted obtiene, nunca tendrá suficiente y querrá más. Eso es duro de entender algunas veces. Aquel que venciere, aseguraré sentarse conmigo en mi trono. Él tuvo que vencer, dijo. ¿Cómo he vencido? Él venció a Satanás y tenemos que hacerlo. Cuando usted vence los celos y la envidia, amargura y el resentimiento contra alguien que pisa sus pies, usted está venciendo a Satanás y caminos de Satanás, porque eso es de donde viene. Eso es de donde viene. Ahora podría ir y leer más de esto, pero solo quería darles ese mensaje. Y quiero solo darles 2 pasajes más de las Escrituras hoy. Quizás estoy pasado, no sé. No estoy sobre el tiempo. Me temo que sí. Estoy sobre el tiempo. Muy bien, en Juan 6, verso 66. 66, 67. Desde ese tiempo, durante la vida de Cristo en la tierra, muchos de sus discípulos regresaron y no caminaron más con Él. ¿Qué habría hecho usted si hubiera vivido en esos días? Ustedes saben, los fariseos de esos días dijeron, mira, si hubiéramos vivido antes en los días de aquellos profetas de antaño, nunca hubiéramos obrado como ellos. Eso fue lo que dijeron. Y aún son los mismos que gritaban por la sangre de Cristo y dijeron, crucifícale. Algunos de ustedes dirían, yo nunca haría eso. Ah, sí, ¿verdad? Algunos de ustedes, si hubieran vivido antes en los días de Cristo. Porque si ustedes dejan esta obra, están dejándolo a Él, exacto como ellos hicieron, tan exacto. Mejor que pensaran muy seriamente sobre eso. Algunos de ustedes están en el castillo. Ese es un lugar muy pobre de estar. Digo, si están del lado de Dios, vengan y estén del lado de Dios y permanezcan allí. Desde ese tiempo, muchos de sus discípulos se regresaron y no caminaron más con Él. Entonces Jesús dijo a los 12,
¿también vosotros os iréis? Entonces Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y creemos y estamos seguros de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estamos siguiendo al mismo Cristo hoy. Él es la cabeza de esta iglesia. No asumí ningún rol de liderazgo. Este fue puesto sobre mí. Dios lo puso allí. Yo quería ser humilde, no quería regir. Justo en las afueras de Eugene, Oregon, había dos hermanos que habían venido a la iglesia y había un tercer hermano que no estaba seguro. Así que tenían un hombre, un ministro de la iglesia de Cristo, que llegaba y quería arguir acerca del sábado. Y le dije que hablara primero y luego yo iba a responder. Cuando comencé a responder, él solo gritaba, y yo no sé, él ni siquiera emitía palabras con sentido. Yo no podía entender una palabra que cualquiera entendiera. Finalmente dije, bueno, tengamos un moderador que le dé a usted su tiempo y que me lo dé a mí también. Yo me suspenderé mientras usted hable y usted lo mismo cuando yo hable. Él estuvo de acuerdo, pero no lo hizo. Yo le di su tiempo y permanecí en silencio. Tan pronto como comencé a hablar, él dijo, ¡oh, oh, oh! Muchas palabras como esa que no pude entender. Dije, el Espíritu de Dios no está aquí. Me agoté y me fui. Y el hermano de estos otros dos hombres se volvió contra el sábado. Luego estaban muy amargados contra mí. Dijeron, mira, si Dios te ha llamado, has logrado mantenerte por la verdad. Has logrado mantenerte contra alguien así. Bien, dije, yo solo quería paz. Sí, pero tu tiempo se ha agotado. Después de esto, puesto que esto se repitió, yo había tenido que gritar más alto que él, y Dios me daría una voz para hacerlo. Y yo diría, siéntate por la autoridad de Jesucristo. Y él se fue a sentarse. Después de esto volvieron, intentaron interrumpir con esto y aquello y otra cosa. Pero esto se volvió contra ellos cada vez. Hay veces que usted tiene que regir. Yo he regido gente que no quería paz. Bien, tenía que hacerlo y lo he hecho. Yo no quería. Siempre hay aquellos, justo como era en los días de Moisés, que les gusta apuntar su dedo y cuestionar y decir, Dios no lo escogió a usted. Bien, por favor, dígame, ¿a qué gente entonces llamó? Esa gente no responde, no lo hacen. Bien, Jesús preguntó a sus discípulos si iban a dejarlo. Y Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de verdad. Esta es la iglesia que está haciendo la misión que Dios quiere hecha hoy. Nadie más la está haciendo. Si se dieran cuenta que Dios nos ha dado dos propósitos para llamarnos hoy. Uno es que llevemos este mensaje al mundo. Y la otra es que cada cosa que nos ha dado a publicar es el medio de la gran segunda cosa, la cual es que desarrollemos el carácter y demostrar que podemos ser gobernados por su reino. Y desarrollamos el carácter para que nos sentemos con Él en su trono y gobernemos en su reino. El propósito entero es restaurar el gobierno de Dios en esta tierra. Eso es por qué la humanidad está aquí. Pero Dios ha adoptado la política de las manos fuera por 6,000 años porque la humanidad ha rechazado a Dios. Las primeras dos personas rechazaron a Dios. Así que Él dijo, vivan su camino por 6,000 años. Lo cual significa el camino de Satanás porque Satanás está influenciándolos y desviándolos. ¿A dónde irá usted? ¿Qué otro está logrando hacer este trabajo? Ningún otro en esta tierra. Alguien tiene que estar preparando el camino para la segunda venida de Cristo, hermanos. Esto está siendo preparado. Una cosita insignificante quizás. Es solo una cosa física. Pero los pasados 6 años hemos estado excavando por más de 50 pies entre escombros sobre la cima del trono de David, donde Cristo va a sentarse a regir. Eso es solo una cosa pequeña. No es la cosa principal. La cosa principal es anunciar que el reino de Dios viene como testimonio ante otras naciones. Y esto está siendo hecho.
Y Dios está dándome favor a los ojos de las cabezas de gobiernos por todo este mundo. Nada como eso jamás ha pasado antes, a mí o a cualquiera otro que yo sepa. Bien, finalmente, Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, comenzando con verso 2. Quiero decirles esto aún como Pablo lo dijo a aquellos en Tesalónica. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estamos obligados a agradecer a Dios siempre por vosotros, como yo agradezco a Dios por ustedes, hermanos. Como es adecuado, apropiado, porque vuestra fe crece excesivamente y el carácter de cada uno de ustedes entre unos y otros abunda. Así que nos gloriamos en vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pienso que puedo decir, estoy hablando por todos los ministros leales en la iglesia de Dios. Cuando digo eso, esa es la forma como me siento hacia ustedes, gente. No podemos hacer el trabajo que Dios nos ha dado a hacer sin su respaldo, su ayuda, su apoyo. Y saber que tenemos sus oraciones. Eso es más importante que todo. Lo cual es indicio manifiesto del justo juicio de Dios, para que fuereis contados dignos del reino de Dios, por el cual también sufrís. Estamos anunciando el reino de Dios por todo el mundo. Dios está abriendo puertas. Es un milagro. Nada como eso jamás ha pasado antes. Y hermanos, tenemos que continuar haciéndolo. Bien, es tiempo de que los neutrales recompongan su mente. Y como Elías dijo, si el Eterno es vuestro Dios, el eterno Creador, vuélquense a su lado y ánclense bien y permanezcan allí y perseveren hasta el fin, sin Satanás, sin problemas, sin acusaciones. Ellos cuestionan, pero la gente tiene preguntas. Lo que quiere decir es que están tratando de sembrar dudas en sus mentes. Eva dudó, estaba dudosa, ella dudó de Dios. Así que fue por el camino errado. Hermanos, saquen estas dudas de sus mentes. Establezcanse, ánclense, sepan dónde están y entonces permanezcan, porque voy a permanecer allí aún, sea que muera o el reino de Dios venga. Quiero que ustedes estén conmigo.